días. Señor bendiga, hermanos. Vamos a presentar la palabra. Señor bendito, queremos agradecerte por tu presencia aquí en medio nuestro, Padre. Señor, queremos honrarte, glorificarte, Padre, porque podemos disfrutar, Señor, de tu presencia cada día, Padre. Y, Señor, que tú en esta mañana seas edificando nuestras vidas, Señor. Poniendo palabras, Señor, que edifique, Señor, y que nos ayude a avanzar en el camino, Padre. Y que puedas hablar, Señor, a cada corazón, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8. Y nos dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Y ayer, en diferentes circunstancias, en mi casa, aquí, el Señor me hablaba de esta palabra. Por la mañana yo estaba en mi casa y le decía a un chico que podase. Tengo una parra en casa y ya no tiene hojas. Durante el verano ha tenido muchísimas hojas y es una parra que se pone muy grande, pero ya no tiene hojas. Y venía en la reunión de jóvenes aquí a la iglesia y veía estas plantas y decía: joder, vaya diferencia de unas plantas a otras. Y vemos, es grande esa, ¿no? Está verde. La de mi casa era mucho más grande. Y las hojas también eran verdes. Pero ya no tiene hojas. ¿Dónde están las hojas? ¿Por qué ya no tiene hojas? No, es que vino el frío. Es que vino el invierno. Es que le tocaba. Pero aquí dice: bendito el varón cuya confianza es de Jehová y que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Será como árbol plantado junto a las aguas. ¿Dónde estamos plantados? La parra de mi casa no está plantada junto a las aguas. De hecho, si no la regamos, no se pone verde, no salen casi hojas. Y las pocas hojas que saldrían se caerían por el calor. Pero dice aquí que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y podamos hacer un símil en nuestra vida. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Dónde está nuestra raíz? ¿Cómo está nuestra hoja? ¿Cómo está el fruto que podamos dar? Porque una planta que debe sacar hojas y luego el fruto, si no saca hojas porque no tiene agua, si no es capaz, menos va a dar fruto. Yo no soy muy entendido de plantas, pero yo creo que sin agua una planta se muere, ¿no? Y aquí dice: como árbol plantado junto a las aguas, dice, las raíces, dice, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, dice, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y podamos decir: no, es que claro, en tiempos de sequía es normal que una planta no dé fruto, que una planta igual de un fruto de peor calidad, o igual de un fruto más pequeño. Pero aquí nos está hablando de que el que confía en el Señor, de que el que pone su esperanza en el Señor, que pone su fuerza, su empeño en el Señor, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Y aunque venga sequía, dará fruto. No notará que ha venido la sequía. Y podamos decir: ¿qué tiene que ver esto conmigo? Vivimos en unos tiempos en los que, francamente, nos toca vivir situaciones difíciles.
situaciones personales, situaciones familiares, situaciones de nuestro entorno. Y puedas decir, bueno, es normal que cuando vienen así las cosas, pues podamos estar con temor, podamos estar con debilidad, con dudas, podamos abstenernos de servir al Señor en ciertas áreas porque, Señor, es que, claro, es peligroso. Pero aquí nos dice, el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y si somos plantío del Señor, si somos siervos de Dios, debemos de estar en esas corrientes de las aguas. Debemos, en medio de cualquier circunstancia difícil, seguir dando ese fruto. El Señor tiene que seguir cosechando a través nuestro, sembrando en otras vidas también a través nuestro. No sé si lo hace en tu vida, pero debe seguir haciéndolo. Si lo hace, debe seguir haciéndolo sin importar la circunstancia. Y puedas decirnos que, claro, un árbol necesita pasar el invierno, tirar las hojas para que salgan nuevas. Y sí, quizás sí. Y quizá digas, no, es que claro, yo tengo que pasar tiempos de invierno, tiempos de renuevo. Sí. Pero también podemos recordar aquella higuera que el Señor pasó y no era tiempo de que hubiese higos en ella. ¿Y qué pasó con ella? El Señor la maldijo. Dijo, no darás fruto nunca más. Y cuando salieron, decían, oye, pero si esta era la higuera, que no tenía fruto y estaba seca. Y yo no quiero que el Señor venga a mi vida y diga, no tienes fruto. Y por causa de ello, de que debiendo dar fruto, no tengamos, venga una circunstancia en nuestra vida que no queramos. Porque el Señor quiere edificar en nosotros. El Señor quiere llenarnos, transformarnos. Pero quiere hacer su obra a través nuestro. Dice un poco más atrás, versículos 5 y 6. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Qué diferencia, ¿no? Junto a las corrientes de las aguas, que aunque venga el calor, no lo va a notar, porque va a estar bien alimentada, va a estar bien nutrida. O como la retama en el desierto, que morará en sequedales, en tierra despoblada y deshabitada. Yo no sé qué quieres tú para tu vida, pero hay veces que decimos, no, claro, es que es necesario esos tiempos de perder las hojas. Pero si estamos cercanos al Señor, si nos renovamos en el Señor, si buscamos de ese agua viva que el Señor tiene para nosotros, ojo, el Señor la tiene para nosotros. Hay veces que decimos, no, es que claro, el Señor va dándome una ración pequeñita. El Señor nos da lo que necesitamos. Ni más ni menos. Porque si nos da más, nos vamos a ahogar. ¿Qué pasa si todos los días es esa planta que tiene ahí un cubo, llenamos el cubo hasta arriba y queremos que esté todos los días con eso lleno de agua? Probablemente se muera. Dice, no, claro, es que el Señor me da una ración. Señor, la ración que me das es justita, ¿eh? No. El Señor nos da aquello que necesitamos. Justo. Ni más ni menos. Hay veces que tenemos menos porque no queremos tomar lo que el Señor nos da. Incluso puede haber queja en nuestro corazón. Señor, es que tengo poco de ti. Pero si no lo tomamos, ¿qué más queremos? Dice en el versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Aquí nos habla de el que confía en el Señor, el que confía en el hombre.
Pero yo también pienso que hay veces que igual ni siquiera confiamos ni en el Señor ni en el hombre, sino confiamos en nosotros mismos. Y aquí lo habla claro. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El que confía en el hombre será como la retama en el desierto. El que confía en sí mismo, su propio corazón le va a engañar. Pero en cambio el que confía en el Señor va a ser ese árbol plantado junto a la corriente de las aguas. No sé. Muchas veces decimos, no, es que Señor, yo quiero más de ti. Arrímate. Aquí dice que junto a la corriente echará sus raíces. ¿Dónde echamos las raíces? Y a veces dicen, no, es que claro, he hecho las raíces lejos de la corriente, pero tengo una raíz larga y tomo la misma agua. Sí, las plantas ya es una pasada cómo avanzan hacia el agua. Pero nosotros no queramos tener una raíz muy larga, sino estemos más cercanos de Dios. Estemos más cerca de Dios para que, poniendo nuestras raíces ahí, recibamos ese agua viva. No queramos inventar, no queramos experimentar. Las cosas en el Señor son sencillas. Y a veces queremos experimentar. Señor, mira, es que yo sé que tú me hablas, yo sé que tú edificas en mi vida, pero voy a probar así. A ver si de esta otra forma que a mí me parece mejor. No inventemos. Podemos probar, buscar del Señor, decir, no, voy a probar esta manera que a ver si yo me acostumbro a buscar más al Señor de esa forma. Sí, eso sí puede ser. Pero no intentemos inventar. El agua del Señor es viva. El agua del Señor edifica nuestras vidas. Y eso es suficiente para nosotros. Porque si tenemos lo que el Señor tiene para nuestra vida, en ese día es suficiente. ¿Amén? Vamos a leer en Salmo capítulo 1, versículo 1. Yo creo que todos lo habremos leído, escuchado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Aquí nos habla, en la ley de Jehová está su delicia. Antes nos hablaba de que confía en el Señor, y aquí nos habla de que en su ley, su palabra, está su deleite. ¿Nos deleitamos en la presencia del Señor? ¿Nos deleitamos en la palabra del Señor? Pues entonces seremos como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Si pensamos no es que es necesario que se caigan las hojas, es porque no estamos donde debemos estar. Es porque no estamos lo cercanos que debemos estar del Señor. Es que no confiamos en el Señor. Porque puedas decir, un árbol que está cerca de un río también pierde sus hojas, ¿verdad? Igual en algunos sitios no, pero yo sé que aquí, aunque un árbol esté cerca de un río, cuando viene el invierno, en otoño y cuando va terminando, sus hojas se caen. Sus hojas se caen. ¿Y por qué? Dicen, ojo, si tiene sus raíces cerca del agua, no le falta agua nunca. ¿Para qué tiene que perder sus hojas? ¿Por qué? Porque viene el frío. Y si viene el frío, el árbol no puede seguir dando ese servicio de tener hojas, de dar sombra.
Pero si se caen las hojas es porque ha venido el frío. No sé si... No he estado en ningún país ecuatorial, pero yo entiendo que si no viniese el frío no haría falta que se cayesen las hojas. Y en nuestra vida, si dices, no, es que yo claro, tengo que se caigan las hojas para que salgan unas nuevas. Pero si estamos cercanos del Señor, con su agua, con su manantial de vida, pero también con su calor, no va a ser necesario. Porque podemos decir, no, claro, se han caído las hojas porque era el tiempo que tocaba y punto. Pero no, si tengo el agua de Dios y tengo el calor del Señor, no es necesario. No es necesario. Quizás sea bueno en alguna ocasión para nuestra vida, porque estamos en debilidad, en duda. Y dejemos caer las hojas y el Señor nos haga un renuevo. Pero no es necesario. No es necesario. Porque si vivimos en plenitud, en la presencia del Señor, es suficiente. Si vivimos en rectitud plena, y puedas decir, bueno, es que claro, yo no vivo en rectitud 100%. Y ninguno de nosotros vive en esa rectitud 100%. Y precisamente por eso nuestra hoja cae. Y necesitamos ese renuevo, esa savia. Pero si buscamos de la gracia de Dios, cada vez eso va a pasar menos. Yo en mi casa también veo, en la parra, que aún teniendo agua, si hace demasiado calor, también se cae la hoja. El Señor nos da lo que necesitamos justamente. Justamente, ni más ni menos, como decía. Y si tenemos ese renuevo, si tenemos esa fortaleza, justa en la medida que necesitamos cada uno, vamos a tener una vida de plenitud, de gracia y de bien. Amén. Vamos a leer otro texto en Job. ¿Alguno conoce la historia de Job? Podemos decir, pobrecito, qué mal lo pasó. Y lo pasó mal. Lo pasó muy mal. Pero ¿sabéis qué? Que él lo pasó mal. Pero su fin, cualquiera lo podría desear. Su fin cualquiera lo podría desear. Pero podamos pensar, joder, su inicio también lo podría desear yo, ¿no? No le faltaba de nada. Tenía una vida de disfrute, de gozo, de paz. Era un hombre justo. En Job capítulo 19, versículos 5 en adelante, dice, pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído, y daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas, pero ha despojado de mí gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor, y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una, y se trincheraron en mí, y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Aquí vemos a Job pasándolo mal. A Job que no entendía. A Job que no entendía siquiera, no solo lo que Dios hacía, sino por qué sus hermanos, por qué su familia se apartaban de él. Dice, sabed ahora que Dios me ha derribado. Eso decía él. Sabed que Dios me ha derribado. Y dice en el 10 también, dice, y ha hecho
pasar mi esperanza como árbol arrancado. Él se veía como que hubiese sido arrancado de la vida que vivía, como si estuviese derribado y ya no podía hacer nada más, sin él haber hecho nada malo, sin él haber hecho nada que a sus ojos diga, no merezco esto, no sé por qué, pero él se veía derribado. Él veía que como un árbol arrancado estaba ya sin poder tener ninguna función, y que todos los allegados suyos estaban en contra suya. Y él decía, Señor, ¿esto por qué? Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? Él no lo entendía. Él estaba en una situación en la que decía, no entiendo nada. Pero ¿sabéis qué? Que en este mismo capítulo, al final de él, dice en el versículo 25 al 27, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otros. Amén. Él se veía derribado, arrancado de la tierra, pero en medio de todo eso decía, yo sé que mi Redentor vive y yo lo veré con mis propios ojos. Él tenía confianza. Mira que es difícil en medio de una situación así. Él tenía confianza. Dice, y después de deshecha esta mi piel, o sea que él era consciente de que tenía ese gran sufrimiento, en mi carne he de ver a Dios. En su propia carne iba a ver a Dios, decía. Y no sé si sabéis cómo estaba Job, cómo estaba su carne. Ramón, ¿cómo estaba la carne de Job? Estaba que... Pero él decía, en mi carne he de ver a Dios. En su propia carne. Dice, al cual veré por mí mismo. Y al Señor le vemos por nosotros mismos. Cuando dejamos nuestra vida, nuestro corazón en sus manos, en su agua viva, en su calor, en su cobertura. Cuando dejamos así nuestra vida, le vemos. Pero aún estando derribado, como decía Job que estaba, aún estando desechado de la sociedad, de sus más íntimos, yo sé que mi Redentor vive. ¿Y sabéis cómo terminó Job? Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora mis ojos te ven. Dice, yo sé que veré a Dios, ahora mis ojos te ven. Así es. Y Job tuvo que pasar esa situación porque no conocía a Dios. Conocía de Dios, sabía la letra, sabía la religión, conocía las costumbres, pero Job no conocía a Dios. Dice, Señor, ¿por qué tuviste que hacer pasar a Job por esa situación de que llegase a estar derribado? Porque no conocía de Dios. No tenía esa cercanía a Dios y le era necesario. El Señor sabía que si le hacía pasar por esas pruebas, iba a terminar conociéndole. Si no llega a pasar por esas pruebas, hubiese terminado sus días siendo un hombre justo, un hombre recto, un hombre que incluso dice que sus hijos hacían fiestas y él cada día presentaba holocaustos al Señor. Dice, por si alguno de mis hijos haya pecado. Él tenía temor de Dios, pero ¿sabéis qué? No conocía de Dios. Y entonces no era un árbol plantado junto a esas corrientes de las aguas, porque no tenía esa agua viva.
El Señor quiere que tengamos agua viva en nuestra vida. Agua viva. Agua viva que inunde nuestra vida, que llene nuestro ser. Pero que también esa agua viva que a través nuestro llegue a otros. El agua no se detiene, salvo que esté en un estanque. Espero que no seamos estanques. El Señor tiene agua viva para darnos, si queremos. El Señor tiene agua viva para ofrecernos. Y agua viva. ¿Qué quiere decir agua viva? Un agua que está corriendo constantemente. Un agua que está fresca. Un agua que trae renuevo. ¿La queremos tomar? Somos renovados. Queremos tomar, pero un poco menos de lo que necesitamos. Nos vamos a secar. Tomemos ese agua viva que tiene el Señor para nosotros, en la justa medida que tiene para nosotros. Y dejemos que brote también para otros. Y te puedo asegurar que podremos ver la grandeza del Señor. Como Job lo vio, yo sé que mi Redentor vive. Yo lo sé. Y lo veré en mi vida. Que lo podamos ver cada día en nuestra vida. Si estamos pasando por dificultades, por tormentos, vayamos al Señor. Él tiene esa agua viva para nosotros. Agua viva, tomémosla y veremos cómo su obra es hecha en nosotros. Amén. Pues vamos a orar. Señor bendito, reconocemos que tú eres bueno, Padre. Y que si confiamos en ti, Señor, si confiamos en tu palabra, si creemos en ti, Señor, tú tienes ese agua viva, Padre, para fortalecernos, Padre, para afirmarnos, para renovarnos, Señor. Y también nos das esa cobertura, Padre, que hace que las inclemencias, Señor, de la sociedad, Señor, de las circunstancias que vivimos, no nos sequen, Padre. No nos hagan enfriarnos, Señor bendito. Padre, trae renuevos a nuestra vida cada día, Padre, pero que nos podamos mantener sobre todo en tu presencia, para que vivamos esa vida cercana a ti, Señor, y no necesitemos un renuevo, Padre, porque ya estemos en pleno renuevo tuyo, Padre. Gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu gracia, por tu grandeza, Señor, y sigue dándonos, Señor, de tu gracia y tu porción, Padre. Bendice, Señor, nuestras vidas, Padre, y sigue cada día afirmándonos en ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Que el Señor lo bendiga.